limpiaste mi pecado, con tu amor soy renovado, en ti encuentro libertad, eres mi luz, mi verdad, mi verdad. Pues bueno, excelente día para todos y cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con este primer capítulo que tenemos en nuestras manos, con toda la intención, con todo el deseo de poder edificar nuestras vidas a través de la palabra de Dios y a través de compartir aquello que Dios me ha permitido recibir de su palabra, de experimentar a lo largo de mi vida alejado de Cristo y a lo que he experimentado en mi vida rendido a los pies de mi Señor. Y es que hablar de este tema yo creo que es algo tan humano, tan natural, puesto que a veces, yo siento que a veces en las congregaciones hacen a un lado el tema del pecado porque dicen, no, es que no pecamos, ¿no? Aquí somos cristianos, aquí nos portamos bien, aquí hacemos las cosas en orden, aquí todo está excelente, ¿no? Y muchas ocasiones algunos miembros de la congregación, y yo sería el primero en levantar la mano, llegamos a caer en pecado, llegamos a fallar en circunstancias, en momentos donde hemos sido corregidos y restituidos por la palabra de Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y sin embargo seguimos cayendo en el pecado. Y no estoy diciendo, se los explicaba yo el día de ayer, no me estoy dirigiendo hacia aquellas personas que han entregado su vida al pecado, han apostatado de la ley, de la gracia, perdón, que han apostatado de la fe, de la misericordia que Jesús nos ha entregado, y si no me refiero a ese momento en el cual un cristiano llega a caer. ¿Cómo es que nosotros podemos transformar nuestra vida por medio de la palabra de Dios? ¿Y cómo podemos verdaderamente retomar el camino? Quizás para algunos de ustedes que ya están un poco más crecidos en la fe, la respuesta es muy obvia. Pero es necesario que todos y cada uno de nosotros nos demos el tiempo de escuchar, de leer acerca de este tema, de tratarlo y de permitir que Dios nos edifique a través de su palabra. Y bueno, pues antes de comenzar me gustaría una vez más leerte el significado de la palabra pecado. Como te lo leí el día de ayer, el pecado es la acción, el sentimiento o el pensamiento que va en contra de Dios y sus normas. Y yo le agregaba ayer mismo en la introducción de este estudio, que es el pensamiento, la acción o el sentimiento de ir en contra de la esencia de Dios. Recordemos que Dios es santo, santo y santo. Y Dios es tan misericordioso que nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿cómo es que puedo yo edificar mi vida, transformar mi vida, reconociendo que soy una persona que vive en un mundo terrenal, que todos y cada uno de los días de nuestra vida el enemigo viene a ofrecernos el pecado de una manera tan descarada, en algunos otros momentos esta manera tan sutil en la que viene y se presenta delante de nosotros, ofreciéndonos aquello que necesitamos? Y bueno, pues precisamente para comenzar esta introducción, este primer capítulo del pecado, quiero que por favor me acompañes a Génesis capítulo número 3, versículo número 6. Y estamos en este punto de la historia donde Dios ha creado esta tierra tan perfecta, esta tierra tan hermosa, para que el ser humano pueda habitar en ella, gobernarla, para que pueda sojuzgar la tierra, trabajarla y vivir bajo el dominio de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo poner a Dios como en primer lugar y obedecer aquella circunstancia, aquella simple y sencilla ordenanza, ley, aquella simple orden que les dio a Adán y Eva, que era no comer del árbol del bien y del mal, del bien y del mal. El versículo dice lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Es tremendo cuando nosotros leemos este libro, donde estamos teniendo la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, de cómo es que Dios comenzó a formar esta tierra, cómo Dios le dio a Adán y Eva
todo lo necesario para que ellos pudieran vivir excelentes, sin ninguna sola falta. Y sin embargo, el enemigo vino a ofrecerles aquello que ellos ya tenían. Y quiero que notemos, que resaltemos estos 3 puntos importantes que son a los cuales yo quiero llegar en este primer estudio. Dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Estamos hablando de que el pecado en muchas ocasiones va a ser bueno para nuestras vidas. Y quiero que esta palabra bueno la pongamos entre comillas. Yo sé que quizás muchos levantaron su ceja al escuchar esto. Pero a lo que yo me refiero es que muchas veces humanamente, cuando nosotros estamos en alguna circunstancia donde tenemos esta oportunidad de decidir pecar para recibir un beneficio, a eso me refiero. Vamos a hablar en términos más humanos. Supongamos que yo soy un empleado que tiene un sueldo pues no alto, lo suficiente, quizás tengo carencias, tengo algunas circunstancias, las escuelas de mis hijas hay que pagar o comprar un poco de ropa, los muebles, no lo sé. Y supongamos que alguien llega y me ofrece un trato ilícito y me dice, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a dar esta cantidad de dinero y tú me vas a regresar esta cantidad más pequeña y tú te vas a quedar con un poquito de dinero, ¿no? Eso podría ser bueno, porque hasta cierto punto humano y natural, carnal, si nosotros decimos, bueno, pues es que no estoy robando, no estoy afectando a ninguna persona, no le estoy quitando a nadie para recibirlo yo, no estoy afectando directamente a ninguna persona, bueno, pues lo voy a hacer. Eso es a lo que me refiero. El pecado en muchas ocasiones aparenta ser bueno para nuestras vidas. Me refiero a todo tipo de pecado. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos una mentira? En mi caso, por ejemplo, tengo a una princesa, mi princesa más chiquita tiene 11 años, y tiempo atrás estuvimos en ese proceso donde mi hija estaba conociendo las mentiras, dándose cuenta que ella podía decirme una mentira y yo estaría satisfecho con su respuesta por la confianza que existe entre ella y yo. Sin embargo, a lo largo de este tiempo donde ella estuvo pasando por este proceso, se le fue corrigiendo, se le fue enseñando y se le fue demostrando que las consecuencias por decir la verdad son mucho menores que las consecuencias por decir una mentira. Y eso es algo que tú y yo vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida y se repite a lo largo de nuestra vida como adultos. Las mentiras en este caso, por ejemplo, son buenas para poder pues quizás disimular alguna equivocación que tuvimos o quizás que la gente no piense mal de nosotros. Y esto es lo primero que el enemigo nos ofrece. Ahora, el segundo punto importante que dice aquí, dice que era agradable a los ojos. Ya tenemos el primer punto que dice que es bueno para su vida, bueno para comer, bueno para satisfacer una necesidad, bueno para encubrir una falla, todo ese tipo de cosas. Ahora dice que es agradable. El camino sencillo de la vida es pecar. Y me refiero a estas frases que yo como cristiano he descubierto que el enemigo viene y planta en nuestras vidas. El camino fácil de la vida terrenal es el pecado. Porque yo podría haber logrado muchísimas cosas materiales, y ojo, materiales, muchas más cosas terrenales a lo largo de mi vida si yo hubiera decidido pecar. Obviamente, como cristiano, entiendo que aquello material, aquello humano que el enemigo me está ofreciendo, no tiene ninguna cosa buena más que una satisfacción temporal. Porque a lo largo de mi vida reconozco, gracias a la misericordia de Dios, que todo aquello que yo buscaba anteriormente, todo aquello que yo llegué a lograr probablemente ilícitamente, nunca generaba una satisfacción real en mi vida. Y yo quería más y más y más y más, hasta que llega el punto en donde el pecado nos pone en riesgo nuestra vida terrenal. Evidentemente, vivir bajo el pecado, y quiero que nos mantengamos bien derechos en este tema, porque a lo mejor van a escuchar que de repente digo frases muy humanas, pero yo sé que la mayoría de nosotros, de las personas que estamos escuchando este audio, somos personas que ya somos firmes en la fe, somos personas que conocemos la palabra de Dios, que nos gusta leer la palabra de Dios, y quiero que entendamos cómo estoy comparando el pensamiento humano que viene a ser forjado por el enemigo, comparándole con el pensamiento espiritual que viene a ser forjado por medio del Espíritu Santo. Aquello que es mucho más sencillo es casi siempre logrado por el pecado. A lo largo de mi vida he conocido a muchas personas
cercanas, lejanas, que han logrado mucho, mucho de verdad, por medio del pecado, por medio de aquello que es en contra de la palabra de Dios. Y verdaderamente el enemigo viene y ofrece esto es bueno, esto es agradable. Y es exactamente lo mismo que en aquel momento está viviendo Eva y Adán. Y lo voy a explicar ahorita al final por qué. Y luego dice, y vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjate qué tremendo. Dios les habló a ellos, les dijo las cosas como eran. Ellos vieron, sobre todo Adán tuvo la oportunidad de darse cuenta de todo lo que Dios estaba creando, de ver cómo Dios estaba haciendo algo para el ser humano como un regalo tan precioso y tan hermoso, que les estaba dando lo suficiente y hasta más. Porque quiero que recordemos que parte del castigo que vivió la tierra, que sufrió la tierra por el pecado del ser humano, era que fueron cardos y espinos, ¿lo recuerdan? Y esto hizo que la tierra se convirtiera en algo parecido a lo que Dios había creado, pero con violencia. Es decir, que aquello que fue construido, que fue creado, para ayudar, para abrazar, para apapachar, para consentir al ser humano, ahora, en la actualidad, la mayoría de todas estas cosas pues son difíciles, nos hacen daño, causan ciertos problemas y todo este asunto que yo sé que logramos entender. Entonces, pero fíjate qué tremendo, a pesar de que Dios les está ofreciendo todo, incluyendo el poder convivir con ellos, el estar junto a ellos, porque recuerden que dice, y Dios se paseaba por el huerto del Edén. Sin embargo, el enemigo vino a sembrar en su corazón esta codicia de desear algo más allá de lo que ellos ya tenían. Y definitivamente esto es algo que todas y cada una de las personas vamos a vivir a lo largo de nuestra vida. Yo sé que hay personas que tienen la oportunidad de nacer en una casa con una economía un poco mejor. Hay personas que a lo mejor no tuvimos esa oportunidad. Pero el enemigo siempre viene a sembrar en nuestra vida este deseo de la codicia, de alcanzar algo mucho mayor de lo que estamos sembrando, de lo que estamos recibiendo. Y ojo con esto, no estoy diciendo que esté mal el hecho de quererse superar, que digamos, o sabes que quiero construir un cuartito más en mi casa, o me gustaría arreglar mi casa, pintarla, o quizás me gustaría comprarme un poquito de ropa más nueva. No estoy diciendo que eso esté mal, sino que aquello que es codiciable y que va en contra de la palabra de Dios, y volvemos a regresar a los puntos anteriores, se convierte en algo agradable a los ojos y que es bueno para nuestra vida y que comienza a satisfacer aquellas necesidades que creemos que podemos saciar por medio del pecado. Esto que vivió Eva, definitivamente tú y yo lo seguimos viviendo en el 2025, ya estamos en el 2025, y lo seguimos viviendo todos y cada uno de nuestros días. Hace tiempo estaba yo escuchando un testimonio y no quiero utilizar el nombre porque no recuerdo exactamente qué predicador fue el que dijo esto, pero él decía que cada vez que iba a predicar, que salía de su casa a otro país, a otro estado a predicar, él siempre viajaba con alguien, un varón que lo acompañara y que pudiera dormirse en la misma habitación que él. Y fíjate qué tremendo con esto, Él decía que esto evitaba que él cayera en pecado, porque recuerda que un día en un lugar donde él estaba predicando, él fue a su hotel a dormir y él estaba solo. En esa ocasión nadie tuvo la oportunidad de acompañarlo, unas circunstancias, y estoy parafraseando lo que él decía, pero decía que enfrente de su habitación, en el mismo hotel donde él estaba, había prostitutas, y que él en cierto momento fuerte sintió el deseo de contratar el servicio de una mujer que se dedicaba a la prostitución. Y ojo con esto, entonces lo que hizo fue agarrar la llave de su habitación y aventarla por la ventana y encerrarse en su habitación y ponerse de rodillas a pedir perdón por ese deseo que entró a su mente y que lo permitió entrar, y pedirle a Dios que lo librara de la tentación. Obviamente en los comentarios de este video había una cantidad increíble de comentarios donde decía mucha gente que no, entonces tú no eres un cristiano de verdad, porque el cristiano de verdad ya no recibe tentación y es libre. Y wow, yo me quedé admirado de esa gente que se levantaba, que se atrevía a levantar el dedo señalando a este varón, un varón de renombre cristiano, que estaba contando este testimonio tan fuerte.
Y dije, ¿cómo es posible que una persona que realmente ha conocido a Cristo se atreva a decir que el pecado, que la tentación nunca más va a llegar a nuestra vida? Eso es algo sumamente erróneo. Y yo como persona puedo decirte que todos y cada uno de los días de mi vida, el enemigo viene y me ofrece cosas que aparentemente son buenas, que aparentemente son fáciles y que son agradables a mis ojos, y que probablemente son muy codiciables para alcanzar alguna meta que no he podido alcanzar. Todos y cada uno de los días de mi vida. Y de verdad, en muchas ocasiones tengo que admitir que por un momento mi carne comienza como a querer ganar y comienza como a decir, sí, anímate, durante tantos años no has podido hacer tantas cosas. Pero a lo largo, y es lo que decía en el estudio principio, en la introducción del principio de este estudio, Dios me ha permitido, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno empieza a sentir como esta necesidad de adquirir un conocimiento de la palabra de Dios, Dios viene y sacia esa necesidad del conocimiento por medio de su palabra. Y eso es al final que yo quiero llegar a este estudio. Ahora, te decía algo al principio respecto a Eva y Adán. Si tú te das cuenta, el versículo número 6 del capítulo número 3 de Génesis nos presenta al varón y a la mujer, la diferencia tan grande de cómo somos, de cómo es que nosotros luchamos con el pecado. La palabra de Dios solamente nos evidencia el pensamiento de Eva. Y dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y lo único que nos dice de Adán es, y le dio también a su marido, el cual comió así con ella. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque Adán ya había tenido el mismo pensamiento. Adán ya se había dado cuenta que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Sin embargo, y esta es la diferencia tan grande entre el hombre y la mujer, donde la mujer tiene como que este proceso un poquito más complicado, donde piensa un poquito más las cosas, donde realmente está pasando por diferentes filtros, y esto es excelente, esto es hermoso, hermanos, porque en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona creo que lo he comentado en algunas ocasiones, yo soy una persona que se pone en acción inmediatamente. Llega un pensamiento a mi mente, lo mastico un poco, lo oro, y en el momento en el que considero que tengo que empezar a hacer las cosas, me pongo a hacerlas, ¿no? Mi esposa es una mujer un poco más mediática, piensa las cosas diferentes, se da la oportunidad de pensar un poquito más. Y en muchas ocasiones, gracias a Dios, me da la oportunidad Dios de acercarme con ella y decirle, a ver, hija, esposa amada, tengo esta circunstancia, tengo este momento de pensamiento, tengo esta idea, ¿tú qué opinas? Y mi esposa rápidamente, ella medita, ella piensa y me dice, ¿sabes qué? Yo considero que lo más apropiado es hacer esto, o considero que lo más apropiado es hacer aquello otro. Y curiosamente, gracias a la misericordia y al amor de mi Dios perfecto y hermoso que me ha permitido estar con mi amada esposa, casi siempre coincidimos en el pensamiento. Entonces, hoy te invito a que si estás escuchando este audio por la mañana, o si lo estás escuchando por la noche, que el día de mañana lo hagas, o si lo estás escuchando en la mañana, que hoy lo pongas en práctica, y que pongas mucha atención a lo largo de tu día. ¿Cuántas veces el enemigo va a venir a tu vida para ofrecerte algo que es bueno, agradable a tus ojos, o codiciable para llegar a algún punto? Y cada vez que de verdad te pido que le pidas a Dios, al Espíritu Santo, que te ayude a identificar estos momentos a lo largo de tu día, y te vas a dar cuenta que si los apuntas en tu teléfono, en el WhatsApp, en un blog de notas, en una libreta, donde sea, te vas a dar cuenta que si al final de tu día vas a llegar como a 10, 15 o hasta más momentos donde el enemigo va a venir a tratar de implantarte el pecado. Vamos a terminar hasta este momento el capítulo de hoy. De verdad espero que te hayas sentido identificado, que no sea yo el único loco que vive lo mismo que Eva y que Adán, y que podamos reconocer cómo el enemigo va a venir a intentar invalidar la palabra de Dios en nuestras vidas. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.